Muy bien. Estimados doctores, especialistas en el área de turismo, quiero agradecerles a título personal su presencia en este espacio académico de debate, de intercambio de ideas, de propuestas, de una temática que es de interés cada vez más amplio dentro del área de turismo, que es justamente el turismo MICE. Yo solo quiero hacer una introducción sobre la importancia que cada vez tiene este tipo de turismos, porque sin duda complementa a esos ciclos de temporada baja, pero no solo tiene esta característica, sino que es el turismo que crece proporcionalmente y es un turismo muy singular porque permite el retorno de los mismos turistas, pero ya no por el turismo necesariamente académico, sino por otros tipos de incentivos, por otros tipos de motivación que hacen que el turismo sea un fenómeno cada vez más fuerte. Dentro del turismo MICE, ustedes saben, hay muchos debates sobre su conceptualización, ¿no? O sea, es decir, el turismo desde uniones o la industria de turismo, hay unas diferentes categorías que se emplean, pero la Organización Mundial de Turismo emplea en su acrónico de turismo MICE, desde mi punto de vista, abarca una cantidad importante del fenómeno como tal, ¿no? O sea, porque se habla de un turismo en esa aclaración, en esa síntesis de MICE, hace referencia a un turismo desde uniones, ¿no? Luego hace referencia a un turismo de incentivos que tiene su particularidad, ¿no? Hace referencia a un turismo de congresos, de conferencias y a un turismo de exposiciones. En el trabajo de investigación que he ido realizando es que a veces es bien difícil hacer esas distinciones y a veces muchas de las investigaciones están orientadas solamente a uno de estos cuatro aspectos, ¿no? Entonces se piensa que el turismo MICE es sinónimo del turismo de eventos o convenciones, que es una de las cuatro componentes, ¿no? Pero el de exposiciones, curiosamente, tiene un dinamismo económico sumamente interesante, ¿no? O sea, y a veces nosotros estamos más casados con lo académico y percibimos lo que son los eventos académicos y todo aquello, pero también los incentivos como una modalidad que depende del país, de la región, se practica más en un lugar que en otro, o simplemente las reuniones, que yo lo veo que tiene un impacto fuerte, porque cuando uno empieza a decir, bueno, es una reunión de 100 personas, pero cuando uno ve la cantidad de reuniones que se pueden desarrollar en diferentes categorías, uno se da de cuenta que también esa cuarta vertiente o esa vertiente también es objeto de estudio, ¿no? Dentro de este turismo MICE. Ustedes saben que el objetivo de este grupo focal es poder, a partir de esta introducción, centrarnos en un escenario muy específico, muy puntual, que es el escenario boliviano, ¿no? Y dentro del escenario boliviano, en una ciudad con bastante potencialidad, que es Santa Cruz, ¿no? O sea, Santa Cruz de la Sierra, ustedes saben que está en el oeste boliviano y es una ciudad pujante, un departamento pujante, que tiene características muy singulares para este tipo de eventos. En tal sentido, les he convocado para que podamos generar un intercambio de ideas, intercambio de criterios a partir de unas preguntas motores que puedan mostrarnos otras facetas que van a ayudar a poder construir respuestas de una investigación que estoy culminando de mi formación doctoral, ¿no? En tal sentido, la metodología que voy a emplear es simplemente sencilla. Yo lanzo una primera pregunta y a partir de ahí la idea es poder
dialogar, contrarrestar, no necesariamente necesitamos estar de acuerdo entre las opiniones, y de eso se trata, ¿no? De poder generar discusión. Por eso quiero inicialmente hacer referencia a un concepto que me parece clave, no solo en el turismo, sino en el proceso cuando uno tiene que analizar categorías y fenómenos, ¿no? ¿Qué hay más allá de la categoría, ¿no? ¿Qué hay más allá de la variable? En este caso, ¿qué hay más allá del turismo MICE, del ecosistema del turismo? O sea, ¿qué podríamos hacer mención? O sea, desde nuestra experiencia institucional o profesional, ¿cómo podríamos valorar esta articulación entre los diferentes actores públicos, académicos, privados, gremiales vinculados al turismo MICE en Santa Cruz de la Sierra? Me gustaría, o en Bolivia, y luego podemos hacer un énfasis en Santa Cruz de la Sierra. O sea, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen de esta necesidad de articulación entre estos sectores a la hora de hablar de turismo MICE en Santa Cruz? Le cedo el tiempo. Por favor, aprovecho que en esa primera intervención, en unos breves segundos, ustedes puedan presentarse para dar también relevancia a esta metodología. Por favor, Enrique, le escuchamos. Muchas gracias, querido amigo. Yo soy Enrique Richard y actualmente resido en Ecuador, pero viví 20 años en Bolivia y trabajé bastante en el área de turismo, pero en el área más bien de turismo científico, ecoturismo, etcétera. Entonces, esa fue un poco mi área y fui también docente de grado y posgrado en la carrera de turismo de la Universidad Mayor de San Andrés y también de la France Tamayo en la privada. Entonces, a ver, desde mi perspectiva, pero también quiero aclarar que mi perspectiva puede estar un poquito desactualizada porque hace 6 años aproximadamente que no estoy en Bolivia. Pero los años que yo estuve en Bolivia, eh, se podía ver un escepticismo de la parte pública con respecto al turismo. ¿En qué sentido? En el sentido de que a los políticos nunca les ha llamado realmente la atención el tema del turismo como una fuente de ingresos. Una cosa que yo percibí mucho fue que los políticos bolivianos eh, siempre han sido tradicionalistas en cuanto a buscar como fuente de ingreso lo tradicional, la explotación de los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y siempre han tenido una política un poco escéptica respecto al turismo en todas sus formas, en toditas sus formas. Siempre ha habido muy poco apoyo. El viernes pasado, salió la ley de geoparques, la ley nacional para la creación de geoparques en Bolivia, arquitecto Gonzalo García Crispieri. Y es muy triste que haya salido esa ley después que falleció el arquitecto que fue promotor de el primer geoparque andino de Bolivia. Y fue un proceso que yo lo acompañé como parte del proyecto durante 5 años y hubieron reuniones en el Ministerio de Culturas y que esto y que el otro, pero a la parte institucional política como que no le importaba eso. O sea, ellos se preguntaban, bueno, pero ¿y qué gana Bolivia teniendo un geoparque, por ejemplo? Entonces, desde mi perspectiva,
la parte pública siempre ha tenido un desentendimiento con respecto a el turismo. Por otro lado, también a nivel internacional, tampoco Bolivia supo vender su charque a nivel internacional, algo que las embajadas deberían procurar permanentemente. Y sin embargo, eso no ha ocurrido, no ha ocurrido. Entonces, el desconocimiento que hay de Bolivia, yo creo que incide mucho en la parte de el turismo de reuniones, porque la gente, lo primero que se pregunta es, ok, pero en Bolivia, ¿y qué hay en Bolivia? Y eso es una percepción que yo incluso la veo aquí en Ecuador. En Ecuador, la gente piensa que Bolivia es altiplano, collitas caminando por el altiplano, hoja de coca, pero cuando uno les habla y les dice, pero la mayor parte de Bolivia es amazónica, se sorprenden o miran con escepticismo. ¿Cómo que amazónica? ¿Qué, cómo Bolivia va a ser amazónica? Entonces, hay una suerte de, o yo percibo una suerte de divorcio entre la parte pública y el sector turístico. Y es un divorcio causado justamente por la ignorancia o el prejuicio de pensar de que el turismo no es una actividad que deje suficiente dinero como para sostener a un país. De hecho, yo en mis clases, cuando mostraba el caso de Costa Rica, la gente decía, pero ¿en serio se puede vivir del turismo? Y eso es muy triste que no se vea esa realidad. Entonces yo creo que eso incide mucho en el turismo de reuniones, porque además no nos olvidemos que el público al que se dirige, ese público no solo piensa en el eje de la reunión, sino también, ok, hay una reunión importantísima en Bolivia sobre el, el mono pelirrojo. Eso es muy importante. Pero, y además de la reunión, ¿qué más podemos ver en Bolivia? Entonces siempre está la parte secundaria, es decir, yo voy a un lugar, pero además de lo que tengo que hacer, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué dispongo? Y la situación política de Bolivia, yo creo que en ese sentido tampoco ayuda, porque lo que se ve desde afuera es un poquito desalentador también. Entonces eso desmotiva la parte turística, no solo de reuniones, la parte turística en general. Eso sería la percepción que tengo, querido amigo. Gracias, gracias, Enrique. Mario, usted tuvo la oportunidad de estar los últimos meses por Santa Cruz. ¿Cómo percibió esta relación entre los actores diversos, desde la parte pública, privada, en este tema tan relevante como es el turismo? Bueno, muy buenas noches para todos. Mario Flores. Actualmente trabajo en una institución que tiene la carrera de turismo como una de las carreras bandera en el país. Y pues bueno, digamos que he estado acompañando de manera indirecta, de manera directa, los diferentes proyectos de investigación que trabajan. Y creo que una de las grandes líneas ha estado moviéndose en ese campo del turismo MICE Max. Bueno, mi percepción es la siguiente. Yo creo que siempre, y me uno mucho a lo que planteaba el doctor Enrique, y es que siempre nosotros vemos una desarticulación entre los diferentes actores que deben componer el éxito del turismo. En estos está pues efectivamente el Estado, ¿cierto? Los mismos operadores turísticos o las mismas empresas que generan turismo dentro del país.
porque si bien es cierto, hay una relación, tienen que tener una relación directa y estrecha con el gobierno, lo hacen más de manera normativa. O sea, todo lo que son los elementos impositivos, ¿cierto? Pero digamos que desde la parte de la innovación y desde la parte del trabajo en conjunto para fortalecer el sistema y mejorar cada vez más, no se da de una manera muy directa. El otro actor son las instituciones educativas. Yo creo que las instituciones educativas tenemos una gran responsabilidad en el fortalecimiento del turismo y por otro lado también está todo lo que tiene que ver con la parte de gobernanza pública, la asociatividad, las personas, ¿cierto? Y esto compuesto en unas dimensiones que a mí me gusta siempre trabajar, estimado Max, y son la dimensión política, normativa y legal, la dimensión económica y organizacional, la dimensión social y ambiental y la dimensión tecnológica, vista la tecnología desde los procesos, procedimientos, técnicas y herramientas. Y yo creo que a veces las herramientas son las que están también fallando allí, las herramientas que permitan articular cada uno de estos actores. ¿Qué he podido percibir yo, por lo menos, o qué pude percibir efectivamente en Bolivia? Que sí se cuenta, por ejemplo, con una infraestructura, ¿cierto? Pero para el campo más innovador del turismo MICE y de lo que buscamos nosotros, por ejemplo, de vender a Bolivia como un destino turístico académico especial, pues empezamos a competir con algunos que también están en la misma línea. Maxi, por ejemplo, he tenido un acercamiento muy fuerte con República Dominicana en los últimos meses o en el último año, y ellos también se están vendiendo como un destino académico. Pero Ah, claro, si comparamos de pronto la infraestructura turística de República Dominicana con la que tenemos en Bolivia, pues estamos en una desventaja respecto al mar, respecto a las playas, porque República Dominicana, Punta Cana se vende como un destino además muy turístico y reconocido a nivel internacional, ¿cierto? Entonces, digamos que acá es en donde entra no la competencia directa de cómo, de las formas de turismo o de qué infraestructura tenemos o de nuestras ventajas comparativas, sino más bien de cómo transformamos nosotros en esa innovación lo que tenemos en Bolivia, que es mucho, ¿cierto? Para poder generar estas estrategias turísticas que llamen más la atención. Por ejemplo, la infraestructura experiencial inteligente, esos elementos en donde no únicamente haya una inmersión académica y aprovecharnos de la infraestructura hotelera o de la infraestructura de centros de convenciones, etcétera, sino más bien esa integración cultural y ancestral en el turismo, ¿cierto? O sea, esa línea, porque si bien es cierto, otra vez en comparativo, República Dominicana lo reconoce por sus playas, pues Bolivia se reconoce por todo lo ancestral, por todo lo que conecta realmente con la tierra, con la Pachamama, etcétera. Entonces, creo que esa podría ser una línea bien interesante que veo en términos de desarticulación. Otro escenario muy importante que se ve y que hoy la comunidad lo requiere y lo está, digamos, casi que exigiendo es todo el tema de responsabilidad social y de sostenibilidad. Y yo creo que siempre hemos visto como Bolivia en esa dinámica, en la dinámica de sostenibilidad, en la dinámica de ser mucho más responsable social. Creo que es una visión que se tiene en el mundo respecto a este país. Entonces también aprovechar esta dinámica que podría ser bien interesante en términos de alianzas estratégicas y de poder vender el país desde esa perspectiva. Otro es el alto valor agregado que pudiera tenerse de esos lugares muy emblemáticos que tenemos en Bolivia, el lago Titicaca, ¿cierto? El Salar de Uyuni, todo esto que digamos que permite articular ese turismo con la experiencia, con los diferentes lugares, el networking que se puede generar en Amazonía, ¿cierto? Todos esos elementos importantes que nosotros pudiéramos tener allí en Bolivia y que debemos fortalecer. Y otro, sin duda alguna, es la generación de una política pública y de gobernanza del mismo turismo. Entonces, digamos que en esas dimensiones, estimado Max, sí observo que no hay una relación muy fuerte o no existe una articulación muy fuerte entre
los diferentes actores políticos, económicos, organizacionales, sociales, ¿cierto? Que logren hacer que el turismo sea cada vez mucho más fuerte en el departamento. Creo que puede ser una oportunidad bastante importante para fortalecer el turismo MICE en Bolivia. Gracias Mario por tu intervención. Mencionaste elementos importantes sobre experiencias que se dan en otros escenarios. Eh, Diego, Perdóname, Max, dígame. como por ejemplo en Colombia, en conjunto con México, hemos trabajado mucho lo que son cargas turísticas y creo que eso en el tema de gobernanza ambiental de todo lo que es la parte del turismo también es muy importante manejarlo, todo lo que son indicadores de carga turística. Correcto. Diego, me gustaría que puedas complementar a partir de la experiencia que Colombia ha ido desarrollando con los centros de convenciones, sobre todo Cartagena, que se ha posicionado como un destino MICE, Medellín también. ¿Tú cómo consideras la infraestructura física, tecnológica que dispone Santa Cruz acorde a estas exigencias de este tipo de turismo? Gracias. Un saludo para todos, colegas. Pues Diego Armando Burgos, desde los Andes caleños, en el suroccidente de Colombia. Trabajamos asuntos ambientales, desde metodologías de investigación social participativa, desarrollo rural e indudablemente asuntos asociados al turismo, pero más desde proyectos comunitarios asociados a la conservación de la biodiversidad y donde creemos que el turismo, en casos muy específicos de nuestros entornos en Pacífico, en Andes, en Amazonía, inclusive en Orinoquía, no puede o no debe ser la alternativa económica número uno o la posibilidad económica dejar de ser campesino o pescador, sino que el turismo se debe convertir en una actividad complementaria muy útil, pero también fortaleciendo esas capacidades, pero también que esas capacidades sean revalorizar lo propio para que, digamos, me estoy refiriendo al turismo comunitario, ecoturismo, turismo rural y demás. Dicho eso, y un poco en sintonía de lo que preguntas, Max, y un poco a partir de las dos reflexiones que me anteceden. eh, yo quiero empezar diciendo es exactamente eso. Cuando miramos esos grandes focos donde se viene desarrollando turismo, podríamos referirnos a algunos lugares en Estados Unidos, podríamos referirnos a Cuba, podríamos referirnos a Colombia, a Cartagena específicamente, ¿cierto? Entonces son, a mi entender, lugares estos que he mencionado, otros en México, indudablemente que se han posicionado más por asuntos quizá políticos, económicos, históricos, pero también por sus grandes atractivos, playas, digamos que para la gente que viene de fuera del trópico, ¿cierto? El tema de selva, el tema de trópico llama muchísimo la atención. Y digo selva precisamente pensando un poco en Santa Cruz, en Bolivia todo está cerca, entonces ahí quiero hacer énfasis. Entonces cuando miramos este tipo de turismo, es necesario pensar el turismo en tres escalas, ¿cierto? Está bien si se quiere hablar de Santa Cruz como un turismo de una escala local y regional. Indudablemente tiene toda la estructura, la infraestructura, pensaría yo, quizá un terminal, aeropuerto, pero estamos hablando de algo local y regional que muy bien compite a nivel de otras municipalidades. Pensémoslo a nivel ya más grandecito, ¿no? Todavía no a nivel de país, pues indudablemente sigue siendo casi que cualquier ciudad de Bolivia atractiva, pero no todas las ciudades tienen las posibilidades porque no tienen la infraestructura como a esa escala puede ser que sí lo tenga Santa Cruz. Y en el mismo sentido, esta actividad económica a nivel de país puede ser casi que la ciudad, una de las ciudades con mayor potencial, ¿cierto? Precisamente por esas características. Pero cuando hablamos ya de un turismo internacional, una apuesta, digamos, del turismo MICE, tenemos en Santa Cruz, primero, la visión o el reconocimiento internacional de Santa Cruz de la Sierra como lo tiene La Habana, como lo puede tener Guadalajara, como lo puede tener Cartagena de Indias, como lo puede tener hoy Medellín, que es una ciudad, ¿cierto?, que ha crecido de manera alarmante, que ya aquí se vienen otros temas
por la gente que también se ha venido a vivir a Medellín, me refiero a gente de afuera, la gentrificación y otros asuntos. Pero entonces cuando miramos esta posibilidad, puede ser que ahí tengamos que hacer otros esfuerzos que van más allá de simplemente la actividad del turismo y de esta apuesta, de esta actividad económica, turismo MICE, en tanto que se necesita, ¿cierto?, hacer visible, reconocer en una escala global, en cierta medida, o por lo menos latinoamericana, iberoamericana, hispanoamericana, de qué es Santa Cruz y todos esos atractivos que la vuelven seductora a este tipo de turismo MICE. Y con esto quiero terminar diciendo dos cosas, y es que ese turismo, digamos, MICE, debe tener una fuerte articulación a los actores públicos, privados, comunitarios, pero a nivel de Santa Cruz, pero a nivel de país, para tener una capacidad, ¿cierto? Si queremos hablar de un turismo internacional que se posicione. Sabemos que se concentra en la región, pero pues ya lo decían, debemos de tener otro tipo de posibilidades, la gastronomía, la arquitectura, las festividades, pero indudablemente todo ese potencial que tenemos en Andes y ese gran potencial que es más la Amazonía que los Andes, como lo decía el doctor Enrique. Entonces tenemos ahí una gran potencialidad para desarrollar, pero es un camino que se viene, creo yo, construyendo y que entraría en el buen sentido a complementar el turismo, MICE, que se viene desarrollando en otros países, como Panamá también, lo debo citar, ¿cierto? Pero que tiene mucho por aprender y mucho por compartir. Así que, y retomo esto, quizá algunas cosas de fusión. Entendemos pues que el turismo, MICE, se constituye en estas ciudades muy destacadas pues, por algunos aspectos como Cartagena de Indias, ¿cierto? Pero que también, y por qué no ya ir pensando en apuestas, por qué no binacionales, o que se enfoquen o que sean esos acuerdos, ¿cierto? Para desarrollar circuitos en un mismo evento o en un año aquí. Es decir, no solamente es el evento per se, sino cómo institucionalizar eventos para que se constituyan cada año, cada 2 años, o que los volvamos nómadas para que esa actividad sea complementaria con otros países. Entonces aquí también hay un tema de política y de agenda internacional. Gracias, gracias por tu intervención, querido Diego. Quiero aprovechar la presencia de dos colegas que están en la plataforma, en una plataforma importante de la Asociación Boliviana de Turismo, y quiero preguntarle a Enrique, dentro de este conjunto de criterios, ¿cuáles cree a su juicio son los servicios más fortalecidos, más consolidados, y los que tienen más límites dentro de esta cadena de valor del turismo MICE en Santa Cruz? ¿Cuál percibe a su juicio que son los desafíos o las limitaciones que tiene este tipo de turismo en Santa Cruz? Gracias. Bueno, muy buenas noches, tengan todos los colegas. Eh, bueno, yo soy representante también de la Mesa Ejecutiva de Turismo de La Paz y durante este tiempo, como preámbulo a lo que preguntabas, concuerdo mucho con lo que decían los colegas, de que de una u otra parte el sector público está muy separado de lo que viene a ser el sector privado y las operaciones turísticas. Como ustedes bien saben, nosotros hemos tenido un proceso electoral, estamos en pleno proceso electoral y como mesa ejecutiva nosotros hemos presentado nuestras proyecciones a los diferentes candidatos que hasta el momento, bueno, siempre nos han visto como la quinta rueda del carro, demostrándose así de que tanto el sector público y el sector privado no estamos yendo de la misma, con la misma velocidad. Y ahí incluyo a la academia. La academia también se está yendo por otro lado y estos tres sectores no estamos trabajando de acuerdo. Un caso muy triste es lo que se ha perdido la sede de la final de las eliminatorias sudamericanas. Se está yendo al Paraguay. Tendría que haber sido en Santa Cruz, pero por esta falta de coordinación, bueno, pues Santa Cruz está perdiendo casi 40 millones de dólares solamente en este evento. Y hoy también leí en las noticias de que Sucre ha perdido también un evento de rally que se iba a
a dar en los próximos días. En fin, los servicios que nosotros hemos visto de que están súper fortalecidos en Santa Cruz es más que todo el servicio hotelero. Comentarles de que aquí en La Paz se ha perdido mucha hotelería y han optado por irse a Santa Cruz. En Santa Cruz tenemos hoteles de 5 estrellas, en La Paz creo que tenemos 2 o 3, ¿no? Entonces, de esa parte, la hotelería eh, está haciendo su trabajo en el oriente boliviano, pero también veo las limitaciones que tienen en cuanto a destinos. No, hay muchos destinos que Santa Cruz puede ofrecer, pero a la vez eh, no se los conoce, están poco eh, publicados. Sí tenemos ahí lo que viene a ser las misiones, que es un excelente destino, pero también la dificultad de llegar a esos lugares hace de que eh, no se lo puedan publicar, no se los pueda ofrecer comercialmente, ya que cuesta trabajo llegar, cuesta trabajo, y a eso tenemos que implicar los bloqueos que existen entre Oriente y Occidente. Lastimosamente tenemos muchas limitaciones en lo que viene a ser el servicio de transporte aéreo, porque estamos en Bolivia con un monopolio total y en la actualidad Boliviana de Aviación no tiene la capacidad como para transportar pasajeros de un lado hacia el otro. En lo que viene a ser el turismo MICE, pienso que Santa Cruz está muy bien dotado, tiene las fortalezas necesarias, pero ahí entra pues esa coordinación que tendría que haber con el sector público, ya que cuando hablamos de hacer eventos en Santa Cruz o en todo Bolivia, toda la logística que manejamos se nos complica demasiado, ya sea por la legalidad que puede existir en Bolivia, porque hemos hecho una ley, pero tan exquisita que ahora no es necesario tener una agencia de viajes, no es necesario tener una operadora de turismo para poder ejercer el turismo. Entonces, eso hace de que los costos varíen y, bueno, muchas empresas pierdan la oportunidad de poder realizar este tipo de turismo en toda Bolivia, no solamente en Santa Cruz. Muchas gracias, Enrique, por su valiosa intervención. Evidentemente, ha sido un golpe fuerte para el turismo MIS en Santa Cruz, este cambio de sede. Definitivamente, con todos los criterios que se emitieron por nuestros colegas en las anteriores intervenciones, hay una estrecha relación, ¿no? De ese divorcio que hablaba Enrique entre lo público y lo privado. Y quiero aprovechar antes de darle el espacio a Helen, a que Enrique pueda reflexionar con nosotros las estrategias de promoción y visibilidad que utiliza Santa Cruz como destino MICE en los mercados regionales. O sea, ¿hay alguna estrategia? ¿Cómo lo percibe fuera de Bolivia? ¿Cómo se percibe esa política de promoción y visibilidad de Bolivia y también de Santa Cruz en este turismo específico, o hay una carencia? Me gustaría tener ese criterio desde tu Bueno, punto de vista. personalmente, sí, gracias. Personalmente pienso de que existe una gran carencia en lo que viene a ser el turismo MICE en todo Bolivia, porque hablando aquí con colegas, muchos desconocen lo que viene a ser el nombre de turismo MICE y a nivel internacional mucha gente nos ve como que un destino donde hay solamente eh, destinos de comunidades, el turismo comunitario o eh, de muy baja condición, si se quiere el término, ¿no? No se ha notado todavía la capacidad que se tiene. Con el plan de Turismo 3000 que estábamos trabajando con la Mesa Ejecutiva de Turismo, hemos demostrado que en Bolivia no es necesaria tener mayor infraestructura hotelera, caminera, pero sí necesitamos mayor publicidad, mayor apoyo del gobierno en lo que viene a ser eh, demostrar lo que es el destino Bolivia en todos los sentidos, ya que el sector público está en otra cosa. No les interesa el turismo, están más en la minería
muy posiblemente que la minería pueda aportar mucho más dinero que el turismo, según la visión de ellos. Por tanto, yendo a tu pregunta, diría que nos falta muchísimo publicar, hacer presencia en cuanto viene a ser el turismo MICE en Bolivia como tal. Gracias. Enrique, me gustaría que puedas reflexionar un poquito sobre cómo, me gustaría que hagas una valoración sobre las estrategias de promoción y visibilidad que emplea Bolivia y Santa Cruz en este tema de la promoción como destino MICE. ¿Crees que hay una estrategia visible a nivel exterior o no se lo percibe así? No, personalmente pienso que no se lo Eh, percibe de esta forma. Perfecto. Gracias, Enrique. A Enrique Richard me gustaría también preguntarle. Bueno, un cordial saludo al compañero Enrique Tocayo. Y bueno, coincido plenamente con lo que acaba de decir Enrique también. Eh, a ver, para mucha gente afuera, Santa Cruz son las magníficas de Pablo Mazzoni, pero reunión, ciencia, lo que sea, exhibiciones, arte, mmm, como que no lo ven, no se ve. Y como te dije antes, querido Max, Bolivia ha tenido desde la parte pública una gran deficiencia en vender su charque, literalmente. O sea, los políticos bolivianos no han sabido vender a Bolivia. Hay países como Perú, que está al lado de Bolivia, el vecino de Bolivia, que a nivel internacional, yo todavía recuerdo, por ejemplo, cuando fue el boom de la gastronomía, pero Perú estaba en todo el planeta Tierra. Perú lo veían en Marte, en Júpiter lo estaban viendo. Entonces Perú supo vender su parte gastronómica, que no es muy diferente de la gastronomía boliviana. Pero curiosamente, Bolivia, teniendo un patrimonio espectacular, yo siempre he sido un promotor y fan del tema del turismo funerario con los chulpares, porque Bolivia es el país andino con mayor cantidad de chulpares de todos los países. Te estoy hablando, si mal no recuerdo, creo que tiene el 94-96% de los chulpares. El resto está entre Perú y Chile, norte de Chile. Y sin embargo, no hay un turismo funerario, un turismo de cementerio, por ejemplo, porque el, el propio boliviano no sabe tampoco vender el charque de ese extraordinario patrimonio que tiene. Los chulpares deberían venderse como Egipto vende las pirámides. Y eso no ocurre. No ocurre porque, como bien lo dijo mi tocayo Enrique, el sector público, los gobernantes, no ven al turismo como una fuente de ingresos. El político boliviano es tradicionalista. Entonces, para el político boliviano es la minería, es los recursos naturales en general, el gas, pero cuando uno le dice turismo, es, no, ¿qué es eso? No. Y como te dije yo, en tono a lo mejor de chiste tal vez, pero en el caso de Pablo Mazzoni, por ejemplo, él sí vendió el charque de las Magníficas, proyectó Santa Cruz hacia afuera a través de el modelismo, proyectó a la mujer boliviana al exterior, la belleza boliviana la proyectó y la supo vender apropiadamente, pero el resto,
el propio Salar de Uyuni, por ejemplo, tendría que ser vanguardista y hasta el día de hoy no se lo sabe vender apropiadamente. Entonces el turismo, como bien lo indicó mi tocayo, en estos momentos es, bueno, está el lago Titicaca, y también está el lago Titicaca. Ah, creo que hay algo que se llama el Salar de Uyuni también, pero lo demás, con la riqueza cultural, patrimonial, patrimonio tangible, intangible, extraordinario que tiene Bolivia, podría vivir exclusivamente de eso. Pero mientras no cambie la percepción de los políticos que gobiernan Bolivia, eso lo veo complicado. Lo veo complicado porque el ejemplo que te di de Pablo Mazzoni es un ejemplo, pero del área privada. Es decir, Pablo Mazzoni lo que hizo fue proyectar su empresa al exterior. Y eso trajo un montón de turismo. Eh, los empresarios de Santa Cruz son los que en estos momentos están proyectando a Santa Cruz hacia afuera y desde afuera lo están viendo como una ciudad empresarial. Entonces, con las limitantes de, ok, voy a Santa Cruz, pero además de la expo que hay o de las chicas hermosas o de la propia reunión temática, ¿yo después qué hago ahí? ¿Con qué me divierto? Obviamente si llegaron van a encontrar la forma, pero eso desmotiva a mucha gente porque buscando en Internet, Bolivia no tiene presencia en el área turística, no la tiene, no la tiene como la tuvo Perú. Eh, Perú, tú te metes o te metías, ahora ya hace rato que no lo veo, pero te metías en YouTube y veías cualquier verdura en YouTube y te aparecía como publicidad Perú, con la gastronomía, con el patrimonio, con Machu Picchu, y Perú se supo vender muy bien en su momento. Ahora como que ha decaído bastante, pero en su momento se vendió extraordinariamente bien. Entonces, yo creo que eh, mientras no se eduque la parte política, mientras no tengamos políticos que tengan una formación, porque para gobernar un país tú tienes que conocer el país y saber todo lo que tiene el país. Nadie puede administrar lo que no conoce. Y yo creo que esa es la raíz del problema. Muchas gracias, querido Enrique. A Helen me gustaría cederle el espacio. Helen, gracias por acompañarnos. Nosotros estamos en este momento reflexionando sobre este fenómeno del turismo y específicamente el turismo MICE. Y creemos que el papel del talento humano, del personal que se capacita, juega un papel determinante para el desarrollo. En tal sentido, ¿cuáles crees que son las principales fortalezas y las brechas que identifiquen en relación a la formación, capacitación del talento humano que opera en el sector MICE en Santa Cruz? ¿Qué fortalezas ves y qué limitaciones ves en este aspecto, haciendo referencia al turismo MICE? Bien, hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Helen Kanki, mi nombre, yo soy actual gerente de la Cámara Departamental de Hotelería de La Paz y soy representante también de la Mesa Ejecutiva del Turismo aquí en La Paz y la Alianza en Defensa al Turismo que tenemos a nivel Bolivia. Entonces, bien, para mí es algo muy novedoso, principalmente comentarles que mi profesión es ser abogada, soy especialista en el área de turismo, en la normativa específicamente. Ya trabajo 12 años en el sector, estoy trabajando como gerente ya 12 años
Y pues en este ámbito me ha tocado poder coordinar en diferentes aspectos y en diferentes áreas con el sector a nivel Bolivia. Para mí es un privilegio poder hablar del turismo y de algo que para nosotros es una alternativa de desarrollo económico para nuestro país. Muy bien lo han dicho mis colegas y coincido plenamente con lo que han manifestado cada uno de ellos en el sentido del no importismo del gobierno central. Bueno, nosotros tenemos, de acuerdo a normativa, tres áreas o tres instituciones específicas que tienen competencias en razón al trabajo en el turismo. Es el gobierno central, vamos al gobierno departamental, o sea, los departamentos, y seguimos bajando con el tema de las competencias de los gobiernos municipales. En ese sentido, vemos nosotros una serie de obligaciones que deberían cumplirse de acuerdo a la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías que establece todo el tema de obligaciones en el ámbito turístico, y una de ellas es justamente la que tú hablas, es el tema de capacitación. Es algo que el gobierno central, gobierno departamental y el gobierno municipal deberían atribuirse como una competencia. Muchos municipios, y te digo por no decir todos, no tenemos una ley municipal en turismo, por ejemplo. Entonces ya estamos partiendo de una debilidad normativa que debería reforzarse en el tema de apoyar. Sin embargo, como lo decían mis compañeros, más es el tema de normativa, pero de sobreregularización. Y eso quiere decir que estamos sobreregulando el sector. Por ejemplo, el hotelero. Nosotros tenemos tantas obligaciones, pero tantas te diría, que llegan a ser tan burocráticas en el ámbito de que ya desaniman o desincentivan la inversión privada, ¿no? Por tanto, por ejemplo, los hoteles tienen que enviar una información a impuestos nacionales de la lista de cada uno de los huéspedes que tienen. ¿Te imaginas? Recopilar cada uno de los huéspedes información específica que tiene que ver con su número de carnet, nombre, fecha de ingreso, fecha de salida, número de factura emitida, etcétera, ¿no? Es una serie de requisitos que establece la normativa en un tema de sobreregular al sector. Y esto evidentemente hace de que cuando hay alguna falla o alguna situación, se le multe a la empresa. Entonces, muchas veces las empresas tienen estos desincentivos, ¿no? Y más que incentivos. Entonces, en el tema de capacitación, el gobierno central, el gobierno departamental y el gobierno municipal son los encargados de potenciar el tema de capacitación. Sin embargo, no lo hacen, ¿no? No lo hacen, más al contrario, no existe un tema de consenso público-privado para poder apoyar, sobre todo aquellos lugares que tienen vocación turística en Bolivia, ¿no? Que por supuesto es Santa Cruz, y pues en ese sentido vemos mucha falencia. Hace unos 5 años atrás aproximadamente, yo veía algunos esfuerzos de Santa Cruz, sobre todo en el tema de poder armar, ellos lo llamaban buró de convenciones, ¿no? Buró de convenciones que se ha ido creando con la finalidad de agrupar ciertas empresas que estaban destinadas a proyectar o trabajar de alguna forma este tema de convenciones, apoyar el tema de promoción y demás. Con mucha pena vi que, bueno, esto falló ya con el tema de la pandemia, ¿no? Y la pandemia hizo que cayera y pues cayó más. En las ferias internacionales de turismo sí he visto alguna participación mínima de Santa Cruz en algunas ferias, pero siguen siendo muy débiles en el sentido de que yo creo que deberíamos nomás reforzarnos y apoyarnos entre todos. Siéndoles sinceros, Santa Cruz sí tiene un potencial en el tema de convenciones, en infraestructura, ¿no? Pero lo que falta trabajar un poquito es el tema de destino, ¿no? Buscar lugares alternativos turísticos que sean una potencia para poder apoyar el desarrollo de la misma. Ahora, en La Paz, por ejemplo, hemos trabajado bastante ese tema, ¿no?
Un poquito, como decía mi compañero Enrique, sí, nos falta un poquito el tema de infraestructura, pero sí hemos trabajado en atractivos. Por eso es que nosotros nos llamamos el hub turístico en La Paz, ¿no? Porque desde el corazón de Bolivia se puede repartir a diferentes lugares y pues de esa forma también ya estamos potenciándonos. Entonces, el tema de capacitación es muy débil en todo Bolivia. Y esto también se debe a la falta de coordinación público-privada. Gracias, gracias Helen por tu intervención. Mario, ¿qué tendría que hacer Santa Cruz para convertirse en un destino MICE diferenciado y competitivo frente a otras ciudades de la región andina y de Sudamérica? ¿Qué consideras tú que debe hacer Santa Cruz? Bueno, Max, yo creo que uno de los principales factores es poder crear esa sinergia entre lo político, entre las organizaciones que hacen turismo y entre la misma comunidad, porque digamos que la comunidad aquí también juega un factor clave a futuro y es que todos podamos vender nuestro destino desde la acogida, desde el calor humano, desde poder identificar esto. Pero inicialmente considero que lo primero es realmente sentar a los diferentes actores, como habíamos conversado al inicio, todos los entes políticos, quienes toman decisiones a nivel normativo, a nivel organizacional y también todo lo que tiene que ver con la parte de las universidades. Mira, Max, que la doctora acaba de plantear algo muy importante y es que normalmente cuando nosotros somos tan normativos y queremos siempre estar a la vanguardia del el último grito de la moda en sostenibilidad, pues a veces afectamos muchísimo el sector, sobre todo el sector turismo, porque se ve muy afectado en términos de la sobreregularización que se da para el mismo sector. Lo vivimos nosotros en Antioquia, lo vivimos en Colombia. El compañero hablaba de Medellín como uno de los destinos turísticos que bueno, se expandió, pero ya luego por la regularización y por otros fenómenos se viene menguando, pero yo creo que uno de los grandes éxitos también que tuvo Medellín, que ha tenido estos sectores del turismo a nivel de Latinoamérica y otros países, es ese proceso de articulación. Es poder sentar realmente al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, al Ministerio del Turismo, ¿cierto? Al Ministerio de Trabajo, a todos los actores que tengan que ver en la parte política, sentarlos con las universidades que son las que realicen proyectos de investigación para mejorar todo lo que es los procesos de competitividad en el turismo y sentar también a las organizaciones turísticas. Aquí hay algo muy importante que planteaba también la doctora y me parece muy importante sacarlo aquí a colación, y es que las universidades promueven dentro de sus desarrollos, dentro de sus investigaciones, desarrollos turísticos. Muy interesante. Entonces, por ejemplo, en Medellín, lo que se hace es que las universidades proponen proyectos de investigación, pero esos proyectos de investigación son apadrinados por los ministerios. Entonces, muchas veces los ministerios contratan los servicios de las universidades para generar estos resultados de investigación y son proyectos bastante costosos de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares que se trabajan específicamente para fortalecer el turismo, pero se trabaja también con el pequeño empresario del turismo, se trabaja con las grandes empresas turísticas, se trabaja con los clústeres de turismo, se trabaja incluso con las organizaciones que entre comillas hacen parte del turismo, pero no directamente. Por ejemplo, uno de los proyectos que se ha trabajado ha sido Territorios Dulces. A mí me encanta siempre nombrar ese proyecto de investigación que trabajamos en el Colegio Mayor de Antioquia, porque es un proyecto en donde genera una ruta, la ruta dulcera en Antioquia, y es con los productores de panela. Entonces el trabajo fue con las fincas, efectivamente, que producían panela y que a partir de ahí con la cachaza se hacían otro tipo de artesanías y que se hicieron los dulces y todo esto generó toda una línea de turismo experiencial que se llamó Territorios Dulces. Otro en Medellín también muy interesante en esa articulación universidad, empresa, Estado y organizaciones sociales está también, por ejemplo, la ruta de las flores. Entonces, todo lo que son las fincas que generan las flores para la Feria de las Flores,
Entonces, toda esa ruta turística que se genera y los productos turísticos que se generan a partir de todas estas articulaciones. Entonces, el uno tiene la finca, el otro tiene el restaurante, el otro tiene el hospedaje, el otro tiene el balneario y así, y se van conformando toda esa ruta turística importante, pero eso solamente se logra con esos procesos de articulación, Max. Entonces, yo creo que uno de los primeros pasos es podernos articular. Un segundo elemento muy importante es poder generar una gobernanza de datos. Yo creo que hoy por hoy los datos nos permiten a nosotros ser cada vez más competitivos y empezar a entender hoy no únicamente de lo que llega a nuestro país o de lo que llegue a Bolivia, sino cómo se está moviendo el turismo en el mundo. Y hoy los datos están dados. No es sino empezar a buscarlos, empezar a buscar en las plataformas que reportan los diferentes datos, ¿cierto? Para poder establecer hoy cuál es ese tipo de turista que hay, cuál es la mayor tendencia en el turismo y poder utilizar esos datos específicamente para poder tomar decisiones en el campo turístico en Bolivia también. Entonces yo creo que ahí hay otro elemento muy importante y es esa gobernanza de datos, esa vigilancia tecnológica que se tiene que dar de las nuevas innovaciones en turismo, etcétera, que creo que ahí hay un segundo elemento. Y un tercer elemento es todo el concepto de capacitación y de poner a tono realmente a las personas que van a trabajar con respecto al turista que llega. Atención al cliente es muy importante, idiomas también es muy importante, que estén a la vanguardia, ¿cierto? Que tengan una serie de valores agregados para que todo aquel turista que llegue pueda sentirse cobijado y pueda recomendar el turismo, que hoy también es muy importante esas recomendaciones y estar a la vanguardia de las diferentes plataformas turísticas, etcétera. Yo creo que eso sería básicamente como algunos de los puntos que considero que puedan ser importantes para ponernos a tono a las diferentes destinos turísticos en el mundo. Gracias, querido Mario. Quiero aprovechar que tenemos en la sala al profesor Aureliano y también al profesor Víctor. Aureliano tuvo la oportunidad de estar por Bolivia y me gustaría que pueda respondernos en esta lógica de proyectarnos al futuro en el caso específico del turismo MIS en Santa Cruz. ¿Qué prioridad estratégica considera que deben seguir los actores claves en los próximos años? O sea, ¿qué deben hacer los actores para poder posicionar el turismo MICE de Santa Cruz? No, no te escuchamos, tu micrófono está apagado, Aureliano. Sí, decía que muy buenas Gracias. noches y gracias por la invitación, mi querido Más. Yo pienso que uno de los factores principales de los actores involucrados en esta actividad, como mismo lo han dicho, eh, es el compromiso que estos autores deben de tener para poder incentivar y motivar la actividad turística en una región. Si los actores como actores no son capaces de tener ese compromiso y más que el compromiso, la voluntad y el empeño para poder poner en práctica una serie, yo diría, de actividades y procesos en función de desarrollar la actividad turística, yo pienso que no se lograría. Yo creo que ese sería la primero, ese compromiso de los autores a que se sumen a estos procesos turísticos. Gracias, querido Mario. Quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia y quiero terminar este espacio, por favor, lanzando una pregunta a Víctor, que nos está acompañando de este Santa Cruz mismo, y quiero que él pueda mencionarnos en temas de posicionamiento elementos considera que que podrían convertir a Santa Cruz en un destino MICE diferenciado y competitivo? ¿Qué deberían hacer los actores para considerar a Santa Cruz en un lugar de destino turístico MICE? Hola, no sé si me oyen. Perfectamente, Víctor. Te escuchamos perfectamente. Ahora ya no.
ahora ya no. Esto, ahora sí. Ahora sí. Eh, ahora sí. Bueno, van a disculpar que entré un poco tarde. No sé exactamente el hilo, pero hay temas estructurales que sí sería bueno ver que tiene que ver desde los incentivos de un actor principal. Yo recuerdo, y seguramente Enrique sabe más que yo, hace años yo conocí a un colega argentino que pasaba por el mundo yéndose a todas las exhibiciones que había en el mundo y era pagado por el Ministerio de Turismo de la Argentina junto con la Cancillería, justamente para promover desde el gobierno con los gobiernos locales el traerse estos grandes congresos, reuniones, Turismo MICE a la Argentina, a cualquiera de las provincias. Entonces, era una cosa muy interesante y le pagaban para eso. Y él daba conferencias, capacitaba actores, hacía los planes de negocio, trabajaba con cada uno de los consorcios, por decirlo de alguna manera, que estaban organizando. Entonces, si usted hablaba con él de tecnología, hablabas de salud, hablabas de cualquier tema, él dominaba. Entonces, por un lado, tiene que ver un impulso a la política para fortalecer esto. Segundo, lo que ya lo han mencionado, capacitación, que se entienda bien qué es y cómo funciona. Es muy poca la gente que he visto acá, por lo menos, que empieza a hacer todos los análisis que son normales en cualquier parte del mundo cuando haces una conferencia grande por encima de 3,000, 4,000 personas, que son todos los análisis de costos, cuando haces todas las alianzas con todas las empresas relevantes. Eso es muy poco que se supone que se debe hacer, pero creo que no hay una manera organizada en la cual se trabajen entre los diferentes actores. Y ya lo han mencionado, hay muchísima desinformación corriendo, sabemos qué congresos se van a desarrollar en el mundo, qué reuniones van a haber en el país, pero no existe, digamos, algo planificado o que los municipios o los gobiernos estén pensando en eso. Creo que es algo que deberíamos ir sembrando de qué significa realmente este tipo de turismo y qué significa para el desarrollo en cada región, obviamente a diferente escala. Entonces, no sé si me he salido mucho de lo que estaban hablando, Está, pero creo que son temas estructurales que hay que ver ese apoyo y esa capacitación a nivel de todos los actores. gracias, Víctor, por tu intervención y gracias, queridos colegas, amigos. Si alguien quiere hacer una conclusión de esto, tenemos el tiempo. Si alguien quiere hacer una puntualización, va a ser muy, muy valioso. Si me lo permites. Claro que sí. Es muy rápido y es más que una conclusión, es una reflexión que, digamos, por varios asuntos, digamos, del orden sociopolítico. Y es que indudablemente Bolivia ha estado a veces más, a veces menos presente en el lente, por lo menos internacional, para hablar de Sudamérica y de Mesoamérica. No sé un poco más allá cómo esté. A lo cual hay que hacer un esfuerzo grande precisamente con los diferentes embajadores que habemos de Bolivia por fuera. Pero lo que quiero decir es que, digamos que todo este tema del posicionamiento también de la marca país y de la marca Santa Cruz como un espacio importante para el turismo MICE, está dado o está supeditado también a las coyunturas políticas. ¿Qué imagen tenía Bolivia hace 20 años, hace 10 años? Hace 5 años y hoy. Digamos, lo que quiero decir es que sea oportuno, sea estratégico sistematizar. Cuando digo sistematizar, no solamente es ordenar datos de mayor a menor o por colores o por lo que sea, sino recoger los aprendizajes de diferentes aspectos en términos históricos del quehacer del turismo para ver qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y precisamente con la suma de estos actores, lo difícil es que tengan voluntad
sobre todo los grandes actores políticos y los grandes actores de la industria que quieran aportar, ¿cierto? En un espacio como este, ¿cierto? Quizá un poco más, bueno, más extenso, para recoger precisamente esos aprendizajes, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal, y precisamente entre los diferentes actores públicos, privados, comunitarios, la academia, academia pública y privada, poder definir qué hemos hecho, cómo estamos y hacia dónde queremos caminar. Eso en torno al turismo MICE. Pero lo otro es también ese tema de marca país, ¿cierto? Bolivia, el corazón de Sudamérica. Entonces, por ahí cómo se va jugando con estos aspectos para generar un imaginario que quede siempre, no solamente en los habitantes de Bolivia, fortalecer esas intraculturalidad de qué es ser boliviano, ¿cierto? Pero también hacia afuera que comprendamos qué es Bolivia y qué tiene para ofrecernos como el corazón de Sudamérica. Gracias, gracias, Diego. Sí, yo también quería darte unos comentarios finales. Bien, si la pregunta fuera qué hiciera para que el turismo MICE podría avanzar en Santa Cruz. Bueno, nosotros como mesa hemos identificado igual las falencias que tenemos como Bolivia para poder atraer el turismo de manera organizada, ¿no? Y hemos identificado que existen muchos cuellos de botella, ¿no? Que no permiten que nosotros podamos trabajar de manera eficiente, ¿no? Y digo nosotros mencionando todo Bolivia, porque todo Bolivia se basa en la normativa nacional y esa es la que un poquito nos hace un poco menos competitivos ante otros países y a nivel mundial. Te hablo primero del tema de aerolíneas, ¿no? Que es muy difícil el tema de conectividad, porque no tenemos muchas aerolíneas que ingresen o estén llegando a Bolivia, ¿no? Y si hay algunas, pues nos están limitando ahora actualmente el tema de los dólares. Y para los extranjeros, evidentemente, sí es un beneficio porque, claro, Bolivia se está volviendo mucho más económico, ¿no? Por una parte. Dos, el tema de la articulación público-privado, es necesario que nos articulemos primero nosotros en casa, ver las falencias internas que nosotros tenemos y de esa manera proceder para avanzar, porque la normativa nos está estrangulando, no nos está apoyando y pues en ese sentido creo que es bueno también ordenar primero en casa, que es lo que nosotros queremos, ¿no? Y lastimosamente en Bolivia es una falencia. Tres, el tema de promoción, lo decían bien los colegas, es algo que en Bolivia no se está trabajando en lo absoluto. Hay una falta de recursos económicos destinados específicamente para el tema de turismo y para el tema de promoción internacional sobre todo, no la tenemos, ¿no? Y es una falencia, así que mientras no tengamos presupuesto en esa área, vamos a seguir con esa falencia, ¿no? Entonces, puntualmente, creo que son esos puntos y no nada. Ojalá podamos articular bien para que lleguemos a ser un destino atrayente a nivel mundial para este tipo de turismo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, queridos amigos. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias por sus intervenciones y seguramente les haré llegar un ejemplar de la tesis cuando esté culminado. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti también, mi estimado hermano. Muchas Gracias. gracias. Un Un saludo abrazo. desde Bolivia. Chao, Max, Gusto un verles. abrazo. Muchas Chao, gracias. Edgar. Hasta luego. Chao, chao. Saludos, colegas. Muchas gracias. Se les abraza y se les recuerda siempre. Hasta pronto, Diego. Chao, chao. Gusto. Abrazos.